La gran mayoría de personas que empiezan a hacer negocios por internet no fallan, se rinden antes de que empiecen a ver resultados. Y eso simplemente pasa por 5 motivos principales que te voy a explicar el día de hoy. Y esto te va a servir si eres una persona que ya está ejerciendo un negocio online que todavía no está dando tanto rendimiento, si estás pensando en empezar, si estás pensando en emprender online en cualquier tipo de negocio, o si ya tomaste la decisión de que vas a montar una empresa online. Y estas 5 cosas te van a pasar independientemente de en qué nivel estés. Y posiblemente si estás a un nivel mucho más avanzado, pues te vas a dar cuenta que efectivamente pasaste por esto y que posiblemente estés pasando por una de las últimas etapas, que es donde la gran mayoría de personas se quita antes de empezar a tener resultados realmente fructíferos. Sí, porque resultados hay desde el momento número 1 que toma la decisión de emprender. Ahora es entender la diferencia entre resultados y dinero, ¿sí? Que es algo que confundimos mucho todas las personas. Entonces vamos a empezar por el número 1 y el número 1 es, nadie nos dijo que cuando empezamos a hacer un negocio online pasa todo menos nada. Es decir, pasa de todo menos nada. O sea, literalmente no pasa nada. O sea, no se ven ventas, no se ve avance, no se ve que esté creciendo la empresa. Tú empiezas a ver un montón de números posiblemente en rojo porque empiezas con costos. Si decides tener personas desde el principio, empiezas con negativo. Ahora, ¿por qué no se ve nada? Y es porque todavía posiblemente no entiendes el negocio en su totalidad. Si tú apenas vas a empezar algo, es muy posible que tengas muchísimos vacíos. Es como si apenas fueras a empezar a aprender a manejar. Y quiero que entiendas la gran diferencia de estos dos términos, porque cuando tú vas a aprender a manejar, normalmente tienes una persona que te guía y te dice, no, eso está mal, eso está bien, eso está mal, eso está bien. Pero cuando vamos a empezar a emprender, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, estamos solos y estamos tomando decisiones invisibles, donde no tenemos respuesta de si está bien o está mal. Entonces, uno de los errores principales que nosotros cometemos es que estamos avanzando, pero no nos damos cuenta y no sabemos si estamos haciendo las cosas bien, y eso nos genera frustración porque no sabemos si realmente estamos avanzando como deberíamos de hacerlo, porque no tenemos un punto de comparación, ni tampoco un soporte o una persona, llámele mentor, llámele persona con más experiencia, que nos esté ayudando constantemente a revisar cómo estamos manejando nuestra empresa. Entonces, si tú apenas vas a empezar o estás empezando, todavía no tienes ventas, apenas estás comenzando a entender el negocio, la fase número 1. Y te explico esto y totalmente crudo porque vas a tener que experimentar un montón de cosas que posiblemente hoy en día ni siquiera estás preparado para lo que vas a vivir en la fase número 3 de lo que voy a explicar hoy. Pero vas a estarlo cuando llegues ahí. Y eso es lo importante. Sí, y el hecho de que tú estés acá ya significa que estás completamente comprometido en que quieres realmente pues, vivir de un negocio online. Los negocios online son increíbles porque literalmente el crecimiento es exponencial. Un negocio tradicional, vos tenés que hacer demasiadas cosas para que un negocio tradicional crezca. Un negocio online simplemente es ajustar varias tuercas mucho más sencillas y con menos capital que un negocio tradicional para explotar. Sí, y muchas veces es más el tiempo que tenemos que dedicarle que la plata que hay que meterle a este tipo de negocios para que puedan funcionar. La segunda parte, después de que en la primera parte no pasa nada, sí, la segunda parte va muy conectada a lo primero, y es que básicamente las personas se rinden y cambian de modelo de negocio al ver que no pasa nada. La gran mayoría de personas cambia justo cuando deberían de aguantar, y eso es no algo que pasa solamente en los negocios, pasa en absolutamente todo, ¿sí? Por ahí una imagen muy famosa y es un man que está como picando con una pala o con una pica piedra y va a llegar al diamante y falta nada y se devuelve, ¿cierto? Aquí la voy a dejar en el video de YouTube para que lo vean. Así pasa con los negocios, ¿sí? Entiendan esto, la gran mayoría de personas cuando ven que alguien tiene resultados creen que se hizo de la noche a la mañana, ¿sí? Y es demasiado común pensar de que, ay, mira, tuvo suerte. Sí, yo creo que la gran mayoría de personas hemos visto el crecimiento de alguien sumamente rápido de un momento a otro, pero tú no estás en la vida de esa persona para saber cuánto le tomó llegar hasta ahí, cuántas noches de trasnocho, cuánta plata tuvo que meter, cuántas veces lo tumbaron, ¿sí? Cuántas veces se quería rendir y dijo un día más, ¿sí? Cuántas veces estuvo en el momento donde posiblemente estás tú con incertidumbres y sin saber si el negocio iba a funcionar o no iba a funcionar, si lo que estaba haciendo era bien o estaba mal, o sumaba o no sumaba el negocio, pero aún así continuó, ¿cierto? Entonces, al final hay una frase que me fascina y es, la única manera de no fracasar es no dejar de intentar. Si tú todos los días
insistes, no hay manera de que puedas fracasar porque no has parado de hacer las cosas, ¿cierto? Entonces es súper importante entender que para ganar en los negocios hay que tener algo muy claro y es nunca pares, nunca quites de hacer lo que estés haciendo porque va a llegar un momento donde todo lo que estés haciendo va a pagar. ¿Sí? Así como hacer cosas malas paga, hacer cosas buenas también. Si tú comes mal todos los días, ¿sí? Va a llegar un momento donde te dé un ataque al corazón, ¿sí? Pero si tú te alimentas todos los días, también te puede dar un ataque al corazón, pero es mucho menos probable y vas a mantener con mucha más salud, ¿cierto? Entonces, si tú comes bien todos los días, va a llegar un momento donde tenga los cuadritos, ¿sí? Si tú trabajas duro e inteligente, es muy probable que las personas que no lo hacen no van a tener el resultado que tú sí vas a tener. Entender este tipo de cosas nos pone muy encima de la normalidad de las personas. Entiende esto. Puede parecer muy obvio, puede sonar demasiado obvio esto, pero las personas no están dispuestas a hacer lo necesario para tener éxito, ¿sí? Es mucho más fácil apagar la alarma y seguir durmiendo porque no hay alguien quien me exija y mucho más en el mundo del emprendimiento, cuando tú eres la persona que te tienes que autoexigir, ¿cierto? Y normalmente la mente le gana al cuerpo. Es una completa locura, ¿cierto? Entonces, ¿por qué cambian las personas justo antes de tener que aguantar más? Es porque no entienden ni siquiera el nicho que están atacando. Sí, entonces empiezan a hacer anuncios a la loca sin hacer una investigación de mercado, sin entender cuáles son realmente las necesidades que tienen las personas que me están comprando. Al final simplemente están tratando constantemente de ir a un lago gigantesco con una carnada cualquiera y pescar el mejor salmón del mundo, cuando en ese estanque ni siquiera hay salmones. Empecemos por eso, ¿sí? Si yo voy a ir a un estanque, yo necesito saber qué tipo de peces hay allá adentro y qué tipo de carnada les gusta para poder coger el mejor pez. Pero si yo me meto a cualquier río a tratar de pescar, posiblemente capte no sé, una sardina o una tilapia, no sé, pero no el salmón que tanto quiero, ¿cierto? O un pez mucho más grande, porque estoy yendo a un lugar donde las personas, en este caso hablando de personas, pues no son las adecuadas para mi negocio. Entonces, así mismo tienes que hacerlo tú en este momento. Estás realmente utilizando los recursos de la manera correcta. Por ejemplo, no sé, el producto no despega, ¿sí? Entonces, tienes que entender si es el producto el del problema o si es la audiencia a la que estás atacando con ese producto, porque al final todos los productos son buenos, ¿sí? Siempre va a haber una persona dispuesta a comprar un producto. Ahora, tienes que entender también la capacidad del producto que estás llegando. Si tienes un producto, pero solamente abarca un nicho muy pequeño, pues tiene que ser un producto demasiado costoso para que realmente puedas tener una empresa rentable en ese sector. Sí, pero si estoy atacando un producto que es demasiado amplio, posiblemente va a tener muchas posibilidades de que me compren, pero tengo que entender que hay diferentes maneras de poder segmentar a esas personas. Entonces, antes de rendirme, tengo que preguntarme si las cosas que estoy haciendo realmente son las adecuadas para poder aguantar más, pero haciendo las cosas bien, porque si no, tampoco tendría mucho sentido de que aguantes. Factor número 3, y este es uno de los más locos de todos, porque cuando uno empieza a emprender, se da cuenta de que no todo el mundo piensa como uno. Y aquí es donde empiezan muchas personas a desistir por la necesidad de sentir compañía. Quiero que entiendas esto. Emprender es un camino solitario, por lo menos al principio. Sí, hasta que encuentras personas que están al mismo nivel tuyo, que te pueden realmente aportar e incluso más. Si tú eres la persona más inteligente de la sala, estás perdiendo tu tiempo. Sí, si en la mesa en la que estás sentado tú eres el que da las mejores opiniones o puntos de vista y no tienes nadie de quien aprender, estás perdiendo el tiempo. Tú tienes que ser el menor de la mesa donde te estés sentando siempre. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar en constante aprendizaje. Ahora, ¿por qué es solitario el camino al emprendimiento? Porque eres tú solito el que entiende la necesidad que usted tiene de salir adelante. Sí, solamente usted sabe que se siente no poder tener lo que usted sabe que merece. Y posible, no, que merece no, porque todavía no se lo merece porque ya lo tendría. Sí, lo que usted desea. Pero también conoces tu potencial y conoces que ese potencial no lo has sabido utilizar de la manera correcta. ¿Sí? Entonces, cuando te empiezas a juntar con diferentes tipos de personas, te vas dando cuenta de que empiezas a sobrar. Empiezas a ver las personas, el cómo actúan, qué dicen, qué opinan, con las otras personas que se rodean, cómo pierden el tiempo, cómo utilizan su tiempo. Porque puede que para ellos no sea una pérdida de tiempo, porque no todos, a ver, entendamos esto, no todos tienen que ser empresarios, ¿sí? Y no todos tienen que hacer lo que tú creas que para ti es valioso. Entonces, al final no es perder el tiempo, sino sienten ellos que lo están perdiendo, lo están ganando, ¿sí? Porque hay algo muy chévere de esto y es, hay personas que no tienen nada, que viven más felices que uno porque ya cumplieron su propósito y está súper bien, ¿sí? Pero si tu propósito, como el mío, es ser un empresario magnate gigantesco y tener todo lo que tú quieres, porque eres una persona materialista, pero también eres una persona que es agradecida y eres una persona que quiere muchas cosas gigantes,
tienes, posiblemente hoy no te sientes cómodo con lo que tienes, te sientes agradecido, más no cómodo, ¿sí? Yo no me siento nada cómodo, a mí me va muy bien hoy en día, pero no me siento nada cómodo. Y encontrar personas que piensen de esa manera es un poco difícil, ¿sí? Porque la gran mayoría de personas se sienten cómodas en cómo están. Y así no se sienten cómodas, no están dispuestas a hacer o pasar por la incomodidad para poder tener eso que tanto quieren, ¿cierto? Entonces, dentro de todo esto te vas a dar cuenta de que va a ser muy complejo de que las personas te entiendan lo que tú quieres. Va a ser muy complejo de encontrar personas que sean afines a realmente meterle toda la fuerza necesaria para que pueda llegar a funcionar algo, porque simplemente no están dispuestos. Y ahí es cuando tienes que tomar una decisión. Si paso más tiempo con esta persona, ¿voy a estar más cerca o más lejos de lo que yo quiero lograr? Y al final aquí empieza a volverte un poco egoísta, porque las personas te van a decir egoísta y te van a decir que ya no tienes tiempo para X cosas, ¿sí? Y ahí es cuando tú empiezas a decir o a respetar tu tiempo, ¿sí? Porque las personas simplemente están acostumbradas a cómo los tratas, están acostumbradas a que pueden manejar tu tiempo, por ejemplo, están acostumbradas a que pueden hacer lo que quieran contigo. Y en el momento que dejan o tú no permites que eso pase, pues van a haber un montón de críticas. Y hay muchas personas que se van a alejar y eso no te debería importar, porque al final recuerda que lo único y más importante en el mundo, lo más importante eres tú y tus sueños y lo que te dé gasolina para poder avanzar. Entonces, entiende que es completamente normal sentirte solo en el proceso hasta que te empieces a rodear con las personas que realmente son las correctas para poder crecer cualquier negocio. El cuarto error gigantesco que la gran mayoría de nosotros hemos pasado cuando estamos haciendo negocios es que confundimos nuestra identidad con los resultados. ¿Qué significa esto? Si mi negocio está yendo mal, entonces yo soy el malo. Si mi negocio no está teniendo plata, entonces yo no tengo plata o yo no sé hacer dinero, ¿sí? Y quiero que entiendas esto, así como cualquier negocio, todo tiene unas leyes y unas fases que hay que entender cómo funcionan. Y es muy normal que un negocio al principio no dé plata. Son más los negocios que no dan plata al principio que los que sí dan. Y es completamente normal. ¿Por qué? Porque es que lo mismo que hablábamos ahorita, empezaste a manejar un carro y ni siquiera sabes de dónde se prende. ¿Cómo pretendes hacer que un negocio de utilidad si todavía no sabes cómo funciona un negocio, no sabes qué es flujo de caja, no sabes de hacer contrataciones, no sabes que tienes que pagar impuestos, no sabes cómo pagarlos, no tienes contadores, no tienes financiero? Sí, o sea, estás tú solito del todo tratando de entender cómo funciona un negocio que es muy amplio, porque cualquier tipo de negocio que tú hagas va a ser muy amplio, sea, no sé, trading, infoproductos, e-commerce, dropshipping, marketing de afiliados, cualquier tipo de negocio online, apuestas, lo que tú creas, ¿sí? Todo tiene una ciencia. Y para poder llegar hasta X punto, pues tienes que aprender todos los procesos y muchos de esos procesos, pues te va a tocar comer mierda también. Porque no creas que todos los negocios son bonitos. Al principio, la gran mayoría de negocios va a perder plata y vas a sentir como, marica, ¿qué estoy haciendo? Estoy trabajando para perder dinero. Y pues no deberías de verlo de esa manera. La manera correcta de ver es estoy invirtiendo mi tiempo y mi dinero en aprender un modelo de negocio, porque el problema principal es que la gran mayoría de emprendedores creen que hacen negocios para hacer plata al principio, pero realmente tú haces el negocio para aprender del negocio y luego que sepas el negocio vas a ver cómo sacar el provecho completo para poder sacar la plata necesaria o el jugo o exprimirlo a tu antojo. A ver, cuando tú emprendes, tienes que empezar a volverte un poco más fuerte. La vida no es fácil. Y la vida tampoco es justa. Y a mí eso me tocó aprenderlo a las malas, ¿sí? Hay personas que son buenas y hay personas que tienen maldad en su corazón. Hay socios que quieren lo mejor para ti y hay socios que prefieren lo mejor para ellos, ¿sí? Y está muy bien, todo, porque al final todo es perfecto. Es una composición perfecta en el universo donde te enseña que las polaridades existen, ¿cierto? Entonces, si eso existe, yo tengo que saber con qué estoy jugando. Y tengo que entender que parte fundamental de este juego es que no me puedo identificar con nada de los sucesos que pasen, porque yo tengo muy claro quién soy yo. Entonces, si yo tengo claro cuál es mi identidad, independientemente del resultado que yo tenga, voy a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, porque a mí no me rige que tengo un mes malo o que mi empresa esté en rojo durante 2 meses consecutivos, porque ya los tuve y no pasa nada. Eso simplemente me sirve si soy capaz de mirar cuál fue el error. Si lo sigo cometiendo, pues soy una hueva. Pero si todos los errores que me están pasando me ayudan realmente a acercarme a esa versión empresarial que yo quiero y cómo me reflejo y cómo quiero experimentar eso, pues entonces sí me está sirviendo. Pero entonces tengo que estar demasiado atento a cada una de las cosas que pueden llegar a aparecer en el camino, que pueden parecer derrotas, caídas, etcétera,
Pero si estoy tan pendiente y tan consciente de todo lo que está pasando, pues va a ser mucho más fácil aprender de cualquier cosa que me pase, por mala que sea o por buena que sea. Porque todo el mundo cree que aprende de lo malo, pero también se aprende de lo bueno, para traer más cosas de esas, ¿cierto? Y número quinto, estamos jugando un juego largo como se juega un juego corto. Todos dicen que están jugando a largo plazo, pero eso es completamente falso, porque tu largo plazo son 3 meses, eso es corto plazo, ¿sí? Ahora, si quieres más corto plazo, lo podemos definir por semanas, ¿sí? Pero entonces, si tú te pones a pensar que tú dices largo plazo son 3 meses, en 3 meses tú no has aprendido el negocio un culo, porque apenas estás experimentando cómo funciona. Entiende esto. La única manera de entender un modelo de negocio es experimentando el modelo de negocio. La única manera de aprender cómo manejar las emociones es experimentando las emociones, ¿sí? No hay manera de aprender algo que no experimentas. Quiero que entiendas eso. ¿Sí? Los seres humanos aprendemos en base a experiencias. Si tú estás jugando un juego corto, ¿sí? Para una empresa, ya la estás matando desde el principio antes de empezar. Porque ninguna empresa que veas supremamente gigante en 3 meses ya era la empresa que es. Es imposible. ¿Sí? Todas las empresas, incluso las más grandes que hoy puedes reconocer, vienen de muchos años hacia atrás. Y hay muchas personas luchando para que sigan creciendo esas empresas. Entonces, ¿qué te hace pensar que vos, que nunca has hecho un negocio online, que nunca has montado una empresa, o que si has montado una empresa todavía vives como empleado de tu propia empresa, puedes jugar al juego corto? Si ni siquiera los grandes lo hacen, ¿qué te hace pensar que vos sí lo vas a hacer? Y pongámonos como, o sea, ponte el sombrero de la verdad en este momento y cuestiónate cuántas veces has estado jugando al corto plazo, mintiéndote que te importa es a largo plazo, pero estás desesperado porque hoy no tenés un peso. Y estás desesperado porque hoy los resultados no están siendo como tú quieres. Y estás desesperado porque tenés un montón de problemas en la empresa que no has sido capaz de organizar, pero tu mentira es, no, es que ya debería estar organizado, no, es que apenas estaba aprendiendo, esa es la verdad, ¿sí? Ahora, ¿cómo utilizo ese juego corto a mi favor? Pues entonces yo lo que empiezo a hacer es a ponerme metas a corto plazo, ¿sí? Para que en el largo plazo, cada una de esas tareas de corto plazo, pues me traigan algo bastante gratificante después. Independientemente de cómo quieras jugar tu juego, tienes que saber que hay una regla y es que, a ver, los negocios normalmente pagan tarde, ¿sí? Todo el trabajo que tú hagas al principio se va a ver remunerado después. Entonces, cuando tú entiendes eso, se acaba esa necesidad de velocidad, de inmediatez, de tener resultados ya, porque pues no van a llegar, pero tú sabes que van a llegar después, o sea, no van a llegar ya. ¿Por qué es importante tener eso claro? Porque te da mucha tranquilidad. El hecho de que ya no estás apresurado, de que crees que no está dando el negocio, no está funcionando porque hoy no tienes el dinero, pero entender que estás construyendo una base sólida para el futuro si lo tiene. Entonces, es como ten la certeza de que va a funcionar, incluso si hoy no se ve absolutamente nada hacia el futuro. ¿Sí? Si todo parece muy disperso, se ve todo pixelado, no importa. Tienes que confiar en las habilidades que tú tienes, porque pues al final es lo único que tienes. No tienes nada más que eso. Tienes que confiar en ti y tienes que confiar que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Ahora, si tú eres consciente de que no lo estás haciendo bien, pues posiblemente pues, va a terminar muy mal. Entonces tienes la oportunidad todos los días de revisar qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal y cómo puedes mejorar eso. Entonces, es un poco de las 5 cosas que para mí es como indispensable entender antes de emprender en un negocio online, porque posiblemente lo vas a experimentar en algún momento y espero que te sirva bastante para cuando estés de pronto en alguna de las situaciones de las que hablamos hoy, puedas sentirte tranquilo de que también va a pasar. Entonces, si crees que esto te sirve y este tipo de contenido te gusta, no olvides suscribirte, dejar un comentario por acá en YouTube. Nos vemos en otro video más.